cada lunes, miércoles y viernes, a partir de las 12:30 del mediodía, Punto de Encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos. Amante Padre Celestial, en el inicio de nuestra programación, reconociéndote que eres el Elohim del cielo y de la tierra, y que todo está dependiendo de ti, a través de tu Hijo amado como nuestro único abogado y mediador, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para que todo cuanto podamos compartir sea realmente de tu agrado y de bendición para cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía radial. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Vamos a analizar algo que hallamos en las Buenas Nuevas de Juan, capítulo 8, versos 31 en adelante, donde la versión clásica y popular Reina Valera nos habla acerca, como título, la verdad os hará libres. Y vamos a meditar en ello, hermano y hermana. Vamos a meditar en ello porque toda la Escritura debemos estudiarla, debemos meditar en ella, debemos comparar pasaje con pasaje para poder entender la realidad de lo que nuestro Padre Celestial nos ha dejado para este tiempo del fin. Toda la Escritura, toda la historia, todos aquellos acontecimientos que tuvieron lugar desde la misma creación del ser humano, Pablo, en su carta a los romanos y en su carta a los hermanos de Corinto, nos habla de que ha sido todo dejado para nosotros, para nuestra propia enseñanza. Romanos, capítulo 15, verso 4, nos dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el mismo autor, en su primera carta a los hermanos de Corinto, en el capítulo 10, verso 11, nos dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, con estos dos pasajes de introducción, sabiendo que toda la historia pasada nos ha sido dejada a través de este libro que conocemos como Biblia, para nuestra propia enseñanza, para que no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados, yo debo sentir, hermano y hermana, el deseo de conocer la triste experiencia que vivieron precisamente nuestros antepasados. ¿Por qué? Para no caer y no cometer los mismos errores que ellos cometieron. El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, verso 9, dice que la historia siempre se repite, que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que fue, es lo mismo que será, y lo mismo que será
es lo mismo que ya fue hecho. No hay nada nuevo debajo del sol. Y yo pregunto, ¿cuál es el animal que tropieza 2, 3, 4, 5, 10 veces en la misma piedra? No es un caballo, no es un burro, no es un toro, no es un cordero, es el hombre. Lamentablemente, el ser humano que recibió supuestamente una mayor inteligencia que los animales, es el único animal que tropieza varias veces en la misma piedra y no nos preocupamos, decimos, somos humanos. En el libro de Job dice, pregunta a las bestias y ellas te enseñarán. ¿Será que deberemos de aprender a caminar como las bestias caminan para no tropezar 2 ni 3 veces? Es curioso, ¿verdad? El ser humano que recibió una inteligencia, un entendimiento que ningún otro animal ha recibido, somos a veces los que menos raciocinio tenemos en nuestra mente. Pensamos, hablamos, actuamos, decimos. Cuando hasta los mismos animales, cuando los contemplas, te enseñan en muchas cosas. ¿Hasta dónde estamos llegando? Contempla los animales y muchos de ellos te enseñan cosas que el ser humano no hace cuando debiera de hacerlo. ¿Por qué será? Son preguntas que uno tiene que analizar interiormente, hermano y hermana que me escuchas. Y son preguntas que algunas veces, en mis conversaciones con las visitas, dependiendo si vale la pena, toco esto precisamente para poder levantar la inquietud de poder hacer un alto en el caminar y ver en qué camino estoy yendo. Porque muchas veces nos levantamos de mañana y seguimos la misma rutina de siempre. No hay cambios en nuestra vida. Si realmente decimos que somos cristianos, debiera haber un cambio radical en nuestra vida. Porque un verdadero cristiano es aquel que sigue a Yeshua. Es aquel que le imita. Es aquel que piensa en Él. Es aquel que desea que Él, a través de su Espíritu, more en uno. Para que entonces puedan cumplirse las palabras. Yo en vosotros y vosotros en mí. Y cuando eso se permite, entonces yo puedo llegar a comprender muchas cosas de la Escritura que por no haber tenido antes el deseo de estudiarla, simplemente sigo mi vida por sentimiento y no por acciones, por hechos que deben demostrar realmente a quién sirvo. En ese Evangelio de Juan, en el capítulo 8, a partir del verso 31, como dije anteriormente, los editores pusieron como título, La verdad os hará libres. Y en el verso 31 leo, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora yo pregunto, ¿estamos conociendo realmente su palabra para ser verdaderamente sus discípulos? Si no estudiamos su palabra con oración y con humildad, analizando un pasaje para ver qué es lo que ese mismo pasaje
me está diciendo a mí ahora, en este mismo momento? Si yo tomo un pasaje y lo pongo como algo pasado, como algo que no tiene nada que ver para mi vida de hoy, lamentablemente no estoy conociendo su palabra, porque su palabra me ha sido dejada para mí ahora, para hoy, para que yo no cometa los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Y lamentablemente, cuando estaba entrando aquí en la radio, estaba conversando en casa con una hermana y ahora me dice, lamentablemente, es que nosotros no estudiamos la Biblia. Y es verdad. Y es verdad. Por eso mi motivo, mi finalidad, mi mayor anhelo, el mayor deseo, es que a través del verdadero Espíritu inculcar en la mente de alguien el deseo de poder estudiar la Sagrada Escritura, para que al conocer esa palabra, al permitir que esa palabra que es viva y eficaz, la podamos conocer, podamos permanecer en esa palabra, para que entonces seamos verdaderamente sus discípulos. Que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. Hay muchos oidores de la palabra, pero realmente ¿son hacedores de la palabra o son solamente oidores? El hacedor de la palabra es aquel que dedica tiempo a estudiarla y con oración poner en práctica aquello que uno está estudiando. Porque es un consejo válido para mí. ¿De qué sirve estudiar la Biblia y después hacer lo que a mí me plazca? Entonces, ¿para qué? Mejor no leerla, mejor no tenerla, y seguir como los incrédulos que no creen en nada, y punto. Pero si decimos que somos cristianos, debiéramos entender qué es lo que Yeshua, ese Cristo que significa Mesías, la palabra Cristo significa Mesías, desea que tú y yo podamos sentir en nuestro corazón el deseo de conocerle, el deseo de amarle y el deseo de permitir que Él more en nuestra vida a través de su propio Espíritu. Y así como Él le dijo a los judíos, nos lo está diciendo a ti y a mí hoy a través de su palabra: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo permanecer en su palabra si no la conozco? ¿Cómo permanecer en su palabra si no la leo? ¿Cómo permanecer en su palabra si no me preocupo de ella? Serás, si actúas de esa manera, verdaderamente parte de sus discípulos, cuando Él dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y todas las promesas están condicionadas, hermano y hermana que me escuchas. Todas las promesas. Esta promesa está condicionada. Para ser discípulo de Él, yo debo conocer su palabra y permanecer en su palabra, y permanecer en su palabra significa obedecerle, ser hacedor de ella, para que ella sea mi norma de guía,
para que a través de esa misma palabra, morando en mí, el Espíritu de nuestro Padre Celestial que proviene del Hijo, nuestro único abogado y mediador, al conocer su palabra, al sentir deseos de seguir conociendo cada vez más de Él, porque al estudiar su palabra conozco a Él, conozco su carácter, conozco su vida, le entrego la mía para que Él tome control de ella y me guíe y me dirija y me dé esa paz que la gran mayoría que dicen que son cristianos no la tienen, porque viven angustiados cuando pueden tener paz en su corazón, porque Él da paz a aquel que le ama y conoce su palabra. Y pudiendo estar llenos de gozo, de alegría, la gente me manda mensajes: ore por mí, pastor, estoy angustiado, ore por mí, pastor, tengo este problema, ore por mí. Pero nadie me dice: pastor, ¿usted tiene problemas? ¿Usted necesita que yo ore por usted? No. Es decir, somos egoístas. Descargamos nuestras cargas con cualquiera, pero no nos preocupamos si el otro tiene problemas o no tiene problemas. Yo, afortunadamente, gracias a Elohim, no tengo ningún tipo de problema. Intento vivir el día, no pensando a las 5 de la tarde, intento vivir el momento presente, porque dentro de un minuto yo no sé si estaré vivo. Y a mí no me preocupa la muerte, hermano y hermana que me escuchas. Yo no. Ojalá tuviera que ir al descanso pronto. Mejor sería para mí evitar todo lo que se nos viene encima. Pero no depende de mí. Depende de mi Creador, y Él me llevará al descanso cuando lo crea oportuno. Pero mientras, intento seguir conociéndole para seguir siendo su discípulo a través del conocimiento de su palabra y poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo cada día cuando estudio su palabra y lo que aprendo cada día cuando atiendo las consultas que me hacen constantemente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo sé, hermano y hermana, que estas verdades presentadas a través de la radio son chocantes, porque la gran mayoría no está acostumbrada a estar escuchando estas cosas. Pero cuán diferente es cuando yo dialogo con alguien cara a cara, hablamos, interpretamos, veo el rostro de él me habla, ella me dice, hablamos, se pasan 20 minutos, media hora, sin darnos cuenta, y nos vamos en paz, quedando ya para otra ocasión seguir analizando el aspecto de la Escritura. Pablo dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y lamentablemente estamos tan acostumbrados a escuchar cánticos de sirena que cuando alguien da un toque de trompeta, no, ese no, ese no, ese es un depravado, ese está fuera de control, ese no. Simplemente porque dio un toque de trompeta, y la Biblia dice, lo dice en Isaías capítulo 58, hermano y hermana. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Y usted me dirá, bueno, eso es para el pueblo de Israel. Bueno, si todo eso era para el pueblo de Israel, la salvación también será para el pueblo de Israel.
¿O no? Si la historia se repite, yo tengo que ver, no cometer los mismos errores que ellos cometieron, y para eso tengo todo el Viejo Testamento para ver de no cometer los mismos errores que ellos cometieron. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Será que eso también será para mí? Por supuesto que sí, también es para mí, no lo crean. También es para mí, porque ese mensaje es para mí hoy. ¿Hoy para qué? Para despertar. ¿Por qué tengo que despertar? Porque me dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el verso 32, estoy hablando ya del Nuevo Testamento, para aquellos que dicen, no, el Viejo Testamento ya no sirve. Permítame que les diga con todo mi amor y respeto, el Viejo Testamento está vigente todavía, porque es la historia del pueblo de Israel, o mejor dicho, la historia desde la creación del mundo hasta el inicio del ministerio de nuestro Redentor. Y ahí está todo, hermano y hermana. Ahí está la gracia también. Ahí está la gracia donde el pecador era perdonado por la gracia. En ese derramamiento de sangre del Cordero que algunos no lo entendieron y rasgaron sus vestiduras. Esa era la gracia del Viejo Testamento en el cual el pecador podía ser salvo. Y con ese derramamiento de sangre, posteriormente cuando Yeshua entregó su vida, se convirtió en el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, y aquellos pecados fueron perdonados por la sangre de Yeshua, no por la muerte del animal que simbolizaba al Mesías que tenía que morir. Y cuando yo estudio su palabra y permanezco en su palabra para ser su discípulo, tengo que conocer su palabra, tengo que vivir, tengo que ser hacedor de ella para poder ser su discípulo. En el verso 32 me dice de Juan, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ay, mi querido hermano y hermana que me escuchas, podríamos estar hablando horas y horas. ¿Qué significa? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Empecemos. ¿Libres de qué? De salir de los engaños. Pero salir de los engaños no es decir, yo dejé la iglesia tal, yo ahora soy miembro de esta iglesia. No. Conocer la verdad significa ser libre. Conocer la verdad significa conocer su palabra. No tan solamente una parte de ella, la que a mí más me interesa. No. Conoceréis la verdad, conoceréis su palabra, permaneciendo en su palabra, seremos sus discípulos, y al conocer esa palabra, la misma palabra que es verdad, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Esa misma palabra que es verdad nos hará libres. Y ahí viene lo bueno, hermano y hermana. Eso es algo que cada uno de ustedes a nivel personal, como lo he estado haciendo yo y lo sigo haciendo hoy todavía, analizo
¿qué es lo que yo puedo seguir todavía teniendo en mi mente que pueda ser contrario a la verdad? Es decir, tener ideas que no sean verdad, tener pensamientos que no coincidan con la Escritura, porque la Escritura me indica, conoceréis la verdad, y en esa verdad uno debe de comenzar a investigar en su propia mente qué es lo que conoce de esa verdad y qué es lo que está practicando todavía que va en contra de esa verdad que decimos que conocemos, que hallamos en su palabra. Por eso es importante, como nos dice Pablo, que no tenemos que ser solamente oidores, sino tenemos que ser hacedores de esa palabra, para que al conocer la palabra, permitamos que esa palabra viva en nuestra vida y nos haga verdaderamente sus discípulos, para que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo puedo yo ser libre de algo si no conozco la verdad? ¿Cómo puedo yo ser libre si me acusaran delante de un tribunal y no puedo defender que soy inocente? ¿Sería libre o estaría condenado? Condenado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tengo las pruebas que demuestran que era totalmente inocente. La Escritura me es dejada precisamente para eso, para que yo la conozca, para que la permita ponerla en práctica y para poder tener la libertad de no ser esclavo. Porque libre es lo contrario a esclavo. Y cuando la Escritura me indica, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es porque antes éramos esclavos. ¿Esclavos de qué? ¿Te atreverías a analizar en tu vida si sigues siendo todavía esclavo o esclava de algo? ¿O eres realmente libre? Porque la Escritura sí me lo indica, ¿no? El mismo Redentor fue quien dijo estas palabras. Fue el mismo Creador, el mismo que posteriormente dio su vida por ti y por mí, por causa de nuestros pecados, como un cordero que fue llevado al matadero. Fue él mismo quien dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y dejaréis de ser esclavos. ¿Esclavos de qué? ¿Lo has pensado, hermano y hermana, que estás escuchando en estos momentos? ¿Esclavos de qué? ¿De qué podemos ser esclavos? ¿O de qué podíamos estar nosotros siendo esclavos? ¿De qué? Cuando la verdad me indica, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si la verdad os hará libres, es porque antes éramos esclavos. Y la pregunta es, ¿hemos analizado la esclavitud que antes teníamos para que a través de la verdad, a través de esa palabra, que es la verdad, me haya sacado de toda la esclavitud que antes tenía, cuando supuestamente decía que no le conocía, estando donde estuvieras, para que ahora puedan cumplirse las palabras que dijo el mismo Redentor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sería bueno, hermano y hermana, que pudiéramos analizar todo eso a nivel personal, cada uno en su propio
hogar. No hace falta nadie. Yo puedo saber cómo era antes de haber conocido al Maestro de Galilea, y cómo fue cambiando mi vida, y cómo fui dejando muchas cosas que antes me gustaban, hasta el día de hoy. Eso es conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Sería bueno que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que en este momento está en nuestra sintonía, pudiera sentir esa misma inquietud de ver, bueno, yo antes de conocer, lo que conozco era así, me gustaba esto, actuaba de esa manera, y va poniendo ahí las cosas que antes a uno le gustaban. Todo. La forma de vestir, la forma de comer, la forma de ser, la forma de ver, todo. Ahí, paso a paso. Y después haga un control a mano derecha de las cosas que antes hacía y que ahora todavía sigue haciendo. Si hay cosas que antes hacía y ahora todavía sigue haciendo, es evidente de que sigue siendo esclavo de algo que antes hacía, porque la Escritura me indica, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No sé si me hago entender, hermano y hermana que me escuchas. Yo no vengo aquí a juzgar a nadie. Yo vengo solamente aquí a compartir la experiencia de la Sagrada Escritura. Y no me gustaría que me miraran como una persona rara. Soy una persona como usted, con mis defectos, quizá pueda tener también como usted alguna virtud. Pero me gusta estudiar la Sagrada Escritura y ser franco. Escrito está. Actuar como actuó Juan el Bautista, actuar como actuaba el Maestro de Galilea, entendiendo y aceptando que no hay ni punto de comparación con ellos, pero ellos estudiaban, conocían la Escritura y alentaban al pueblo a una reforma, a un reavivamiento, a un cambio de actitud, y el que quería seguir, le seguía, y el que no quería seguir, se convertía en enemigo. La Escritura me indica lo mismo, hermano y hermana. Debemos ser hacedores de la palabra. Si hasta ahora no hemos sentido ese deseo de estudiarla, con todo mi amor y respeto, vaya a su habitación, cierre la puerta cuando pueda hacerlo, doble sus rodillas, entregue su vida y su petición a nuestro Padre Celestial a través del Hijo y pídale, dame discernimiento para poder sentir deseos de estudiar tu palabra. Dame esa oportunidad de conocerte, Padre Celestial. Dame esa oportunidad de conocer tu amor y tu misericordia, que diste todo lo que tenías para salvarme a mí en mis pecados. Dame ese privilegio de sentir mi necesidad de ti, y usted haga todo lo posible para que esa oración sea respondida, y entonces usted comenzará a vivir en su propia vida la experiencia de las palabras del mismo Redentor que estamos compartiendo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa libertad significa abandono de todas las cosas que antes de conocerle, siendo ignorante, estaba haciendo. La gracia es eso, poder para vencer, poder para ser diferente, poder para ser un hijo de Elohim, habiendo sido antes un hijo del trueno, porque no conocía su palabra, porque no conocía su verdad, y ahora me dice, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Es bueno, mis amados hermanos y hermanas, hacer muchas veces un alto en nuestro caminar para poder ver hacia dónde están yendo nuestros pasos, hacia dónde están yendo nuestros pensamientos. Estamos en un momento muy difícil de nuestra historia terrenal. Apenas la gente habla de algo. Nuestro tiempo de gracia se está terminando, hermanos y hermanas. El Espíritu de nuestro Padre Celestial se está retirando de la tierra poco a poco, como lo estamos viendo en todas las noticias a nivel mundial, como estamos viviendo. Pronto nuestro destino estará decidido hacia una banda o hacia la otra. Y por eso debemos dedicar nuestro tiempo a ver cómo está nuestra vida, para que cuando seamos llamados ante el tribunal de Yeshua, nuestra balanza se incline hacia la eternidad y no hacia la muerte definitiva y eterna. Lamentablemente, estamos llegando ya al fin de nuestro tiempo. No se imaginan, hermano y hermana, cuánto me gustaría poder tener esa oportunidad de compartir con ustedes en forma personal, de una forma totalmente desinteresada, compartir con sus inquietudes, visitarles, alentarles, cantarles, dándoles ánimos, porque sé que muchos de ustedes viven angustiados por todo lo que estamos viviendo. Muchos están en sus hogares totalmente confinados, sin trabajar, sin recibir ayuda del gobierno, me imagino. Y todo eso repercute en el estado anímico de cada uno. Pero uno quiere, pero ya no depende de mí, depende también de ustedes. Me encantaría seguir compartiendo más, pero llega ya la hora de nuestra despedida y lo voy a hacer con una oración. Una vez más, Padre Celestial, te doy las gracias porque en tu infinita misericordia permites que un nuevo hijo tuyo se haya puesto en contacto con tu servidor. Te presento la inquietud de tu hijo Claudio, con toda su familia. Te pido, Padre Celestial, que tú sigas sensibilizando su corazón, para que así como ellos sienten deseos de estudiar tu palabra, tu Espíritu siga sensibilizándole, le sigas motivando, sigas dándole aliento para que en este caminar podamos todos prepararnos para ese encuentro contigo. También te presento a todos los demás hermanos y hermanas que han estado en estos momentos en nuestra sintonía. Solo tú tienes el poder para convencer, pero también necesitas la colaboración del ser humano, porque tú no haces nada sin que en primer lugar nosotros como pecadores no hayamos dado el primer paso. Tú nos buscas, tú nos llamas, pero esperas también que el ser humano dé el primer paso para tú seguir haciendo la obra en cada uno de nosotros conforme a tu voluntad. Despídenos, Padre, con tu paz y con tu bendición. Protégenos ahora que vamos ya hacia casa y permite que nuestras vidas sean depositadas en tus manos y tú hagas en nosotros tanto el querer como el hacer para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, ya lamentablemente hasta el lunes, si nuestro Padre Celestial así nos lo permite, si nos da salud y vida, si Él nos lo permite, estaremos de vuelta con ustedes a partir de las 12:30 del mediodía. ¿Saben? Estoy siempre en esa buena disposición de atender sin pedir nada a cambio, atender, hacer la obra de ministro
que significa ministrar, no tan solamente predicar, sino ministrar, y ministrar significa visitar. Si alguno de ustedes siente deseos de que sea visitado, no lo duden. Mi teléfono es +54 11 3865 8759. Repito, +54 11 3865 8759. Hasta el próximo lunes, si nuestro Padre Celestial así nos lo permite. Tengan todos un feliz resto de viernes en un día lluvioso. Estamos en invierno.